Imagínate sentado en medio de la noche sobre la cubierta de un barco de investigación, rodeado únicamente por agua negra que parece no tener fin. El cielo está despejado. Las estrellas se reflejan en la superficie del océano y, debajo de ti, en la oscuridad profunda, se mueve un ser más antiguo que muchas civilizaciones humanas. Un ser que ha vivido, cazado y comunicado mucho antes de que existieran nuestras ciudades, nuestros idiomas y nuestras fronteras. Y entonces ocurre algo que parecía imposible. Después de apenas 20 minutos, ese ser comienza a responderte. No es un sonido al azar, no es un reflejo automático, es una respuesta consciente. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando un grupo de científicos logró entablar una interacción directa con una ballena jorobada. Y lo que descubrieron cambió para siempre nuestra forma de entender el océano. Durante décadas creímos que las ballenas solo emitían sonidos instintivos, llamados biológicos sin significado, profundo. Pero la inteligencia artificial reveló algo completamente distinto. Las ballenas no solo producen ruidos, poseen un verdadero lenguaje, un sistema con reglas, con estructura, con diferencias culturales entre grupos, un lenguaje con gramática y significado. Sin embargo, cuando los investigadores finalmente lograron traducir lo que esas secuencias acústicas expresaban, no encontraron un saludo amistoso. No era una bienvenida, era una advertencia. ¿Qué nos han estado intentando decir las ballenas durante tantos años? ¿Y estamos realmente preparados para escuchar la respuesta? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar por completo nuestra relación con el mar. Y si te interesan revelaciones profundas como esta, apoya el video con un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que desafíe nuestra visión del mundo. En las aguas oscuras cercanas a la isla de Dominica, un barco científico permanecía inmóvil. Bajo él, en las profundidades, se desplazaba un gigantesco cachalote. Durante años, los biólogos marinos habían grabado los sonidos de estos animales. Horas interminables de clics rítmicos, patrones repetidos y secuencias complejas. La mayoría de los científicos asumía que estos sonidos eran simplemente señales sociales básicas, herramientas para orientarse en la oscuridad o mantenerse en contacto con otros miembros del grupo. Casi nadie imaginaba que esos clics pudieran contener información compleja, comparable a un lenguaje humano, hasta que la inteligencia artificial comenzó a analizar los datos. Para el oído humano, los cantos y clics de las ballenas suenan casi musicales. Hay ritmos que se repiten, variaciones sutiles dependiendo del contexto, pausas que parecen colocadas con intención. Durante años, los investigadores intentaron clasificar manualmente estas grabaciones, pero la cantidad de información era simplemente abrumadora. Cuando los algoritmos empezaron a estudiar millones de fragmentos de audio, apareció algo inesperado. Los patrones no eran caóticos, no eran simples reflejos instintivos, eran estructuras organizadas que se repetían con reglas claras. Lo que parecía un conjunto de sonidos aislados resultó ser un sistema de comunicación sofisticado. Los científicos decidieron poner a prueba su hipótesis. Utilizando inteligencia artificial, generaron secuencias acústicas nuevas que respetaban las reglas identificadas en el idioma de las ballenas. No eran grabaciones reutilizadas, eran frases originales, creadas por un sistema informático que había aprendido la estructura del lenguaje cetáceo. Estas señales fueron transmitidas al océano mediante altavoces submarinos. Si las ballenas reconocían esos sonidos como parte de su lenguaje, reaccionarían. Si no, el experimento terminaría en silencio. Pocos minutos después, una ballena apareció cerca del barco. Nadó en círculos alrededor de la embarcación, emitió clics y repitió exactamente el patrón que se había transmitido. Luego añadió algo nuevo, una variación rítmica, una extensión del mensaje. No estaba imitando de manera mecánica, estaba respondiendo. Por primera vez en la historia, la humanidad sostenía una conversación auténtica con otra especie. Algunos investigadores celebraron con lágrimas en los ojos, otros permanecieron en silencio, abrumados por la magnitud del momento. Aquello era la confirmación de que las ballenas no solo son inteligentes, sino conscientes y comunicativas. Pero la alegría duró poco. Cuando la inteligencia artificial comparó las respuestas con grabaciones antiguas, emergió un patrón inquietante. Las secuencias utilizadas por la ballena no coincidían únicamente con saludos amistosos. Eran similares a sonidos previamente registrados cerca de rutas de navegación intensiva, plataformas de perforación y ejercicios militares con sonar. Una investigadora observaba la pantalla de su portátil
mientras sentía un nudo en el estómago. ¿Y si no nos estaban dando la bienvenida? ¿Y si nos estaban pidiendo que nos fuéramos? Durante más de medio siglo, los científicos habían colocado micrófonos en el océano para registrar los sonidos de los cachalotes. Estos animales producen series características de clics conocidas como codas, secuencias rápidas como clic, 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 pausa, clic, clic. Durante décadas se pensó que servían principalmente para ecolocalización o identificación individual. Se trataban como los ladridos de un perro o el canto de un ave. Sonidos interesantes, pero carentes de significado semántico complejo. Sin embargo, había detalles que no encajaban. Los cachalotes del Caribe utilizaban patrones muy distintos a los de grupos en aguas japonesas. Si estos sonidos fueran puramente instintivos, ¿por qué variaban tanto entre regiones? ¿Por qué existían dialectos tan marcados en extremos opuestos del planeta? Más sorprendente aún fue descubrir que las crías no nacen sabiendo producir correctamente las codas. Grabaciones mostraban pequeños cachalotes emitiendo secuencias torpes e irregulares junto a sus madres. Con el paso de los meses y los años, mejoraban, practicaban, cometían errores, ajustaban su ritmo. Finalmente, sus clics coincidían perfectamente con los de los adultos del grupo. Eso no es instinto, eso es aprendizaje, eso es cultura. Con el tiempo, más evidencia comenzó a acumularse. Cuando barcos pasaban cerca, los patrones acústicos cambiaban, los ritmos se aceleraban, las pausas se reducían. En presencia de sonar militar, algunas ballenas dejaban de emitir sonidos por completo o descendían a mayores profundidades. Cuando comenzaban nuevas perforaciones petroleras, aparecían secuencias inéditas en las regiones afectadas. Durante años, muchos investigadores prefirieron interpretar estos cambios como coincidencias. Era más cómodo pensar que las ballenas no estaban hablando sobre nosotros, pero los datos eran persistentes. Los grupos que vivían cerca de rutas marítimas transitadas empleaban con mayor frecuencia codas asociadas al estrés. Las ballenas que sobrevivían a ejercicios navales parecían transmitir nuevos patrones a otras comunidades con las que interactuaban posteriormente. La evidencia siempre había estado ahí, solo que no estábamos preparados para aceptarla. Las ballenas no producían sonidos aleatorios, no estaban llamando al vacío, se comunicaban con intención, advertían a los demás, enseñaban a sus crías, adaptaban su lenguaje para describir nuevas amenazas, hélices, sonares, perforaciones. Durante 50 años, la humanidad catalogó estos sonidos como si fueran simples curiosidades naturales. Pero cada clic era una palabra, cada pausa, una respiración, cada secuencia, una oración completa. El océano había estado hablando. Nosotros simplemente no sabíamos escuchar, hasta que la inteligencia artificial aprendió a hacerlo. La inteligencia artificial no posee intuición humana ni imaginación creativa en el sentido tradicional. Sin embargo, tiene una capacidad que nuestro cerebro no puede igualar: procesar volúmenes inmensos de datos a velocidades extraordinarias, cientos de miles de horas de grabaciones submarinas, millones de clics individuales, diferencias temporales medidas en milisegundos fueron introducidas en redes neuronales avanzadas. El proyecto encargado de esta tarea ambiciosa se conoce como Project SETI, la Iniciativa para la Traducción Cetácea. Reúne a biólogos marinos, lingüistas, ingenieros y expertos en informática con un objetivo audaz: traducir el lenguaje de las ballenas. El epicentro del estudio volvió a situarse cerca de Dominica, donde familias de cachalotes residen durante todo el año en profundas fosas oceánicas. Allí no migran constantemente, permanecen, crían a sus hijos, cazan en las profundidades y conversan sin cesar. Se instalaron hidrófonos en el fondo marino, micrófonos capaces de grabar sin interrupción día y noche. Además, se colocaron dispositivos adheridos con ventosas en algunos individuos. Estos aparatos registraban no solo sonido, sino también profundidad, orientación y movimiento. Cada clic podía vincularse con un animal específico, en una situación concreta y en un momento exacto. La cantidad de información era gigantesca. Más material acústico del que una persona podría escuchar en toda su vida. Y fue ahí donde la inteligencia artificial mostró su verdadera fuerza. Los sistemas de aprendizaje automático comenzaron a examinar no solo la presencia de sonidos, sino su estructura interna, la duración exacta entre clics, la velocidad de repetición, las variaciones sutiles en intensidad y los cambios mínimos en el ritmo. Compararon patrones entre distintas familias, regiones geográficas y contextos sociales. Poco a poco, lo que antes parecía un océano de ruido empezó a revelar un orden oculto.
Las codas no eran caóticas. Determinadas secuencias aparecían de manera consistente cuando los grupos se reencontraban después de separarse. Otras surgían durante la caza en aguas profundas. Algunas eran casi exclusivas de interacciones entre madre y cría. La regularidad era demasiado precisa para ser accidental. La inteligencia artificial identificó incluso elementos básicos que funcionaban como bloques de construcción del lenguaje de las ballenas. Descubrió que el significado de una coda dependía de varios factores combinados: el intervalo exacto entre los clics, la aceleración o desaceleración del ritmo, la repetición intencional de ciertos fragmentos y pequeñas alteraciones decorativas en la secuencia. Cambiar solo uno de estos componentes alteraba por completo el sentido del mensaje. Eso implica gramática. En el lenguaje humano, combinamos sonidos específicos para formar palabras y reglas sintácticas para estructurar frases. En el caso de los cachalotes, la combinación de parámetros acústicos parecía cumplir una función equivalente. La estructura no era improvisada, seguía normas claras que debían aprenderse con el tiempo. La inteligencia artificial logró algo aún más sorprendente. Podía anticipar cuál sería el siguiente clic en una secuencia dependiendo del contexto. También era capaz de identificar a qué familia pertenecía un individuo basándose únicamente en su acento acústico. Incluso detectó momentos en los que una ballena joven cometía un error rítmico y lo corregía segundos después. Los oídos humanos nunca habían sido suficientemente rápidos para notar esas sutilezas. Pero las máquinas, libres de limitaciones biológicas, sí podían. Con estas evidencias, la pregunta cambió radicalmente. Ya no era si las ballenas tenían un lenguaje. La cuestión pasó a ser, ¿de qué hablan? Y la respuesta empezó a resultar inquietante. El lenguaje no es solo un conjunto de sonidos, es una herramienta de decisión. Cuando un ser elige qué decir y cuándo decirlo, demuestra intención. Y la intención implica conciencia. Las ballenas no emiten clics como quien respira de forma automática. Seleccionan patrones, ajustan su comunicación según el receptor, cambian el ritmo dependiendo del estado emocional o del entorno. Al comparar grabaciones de diferentes grupos en el Caribe, los investigadores descubrieron que cada familia poseía su propio dialecto distintivo, patrones exclusivos, combinaciones únicas de sonidos. A veces, grupos separados por apenas unas decenas de metros utilizaban sistemas completamente distintos. Estas diferencias no eran genéticas, se transmitían culturalmente mediante aprendizaje. Era un fenómeno similar al de los idiomas humanos en distintas regiones del planeta. Las crías de cachalote confirmaban esta idea. Al nacer, no dominan las codas complejas, sus intentos iniciales son torpes y desorganizados. Durante años escuchan atentamente a sus madres, tías y otros miembros experimentados del grupo. Practican constantemente, fallan, ajustan su ritmo, mejoran. Los adultos repiten secuencias de manera más lenta y clara, casi como si estuvieran enseñando. El proceso puede prolongarse durante varios años. Esa duración sugiere una complejidad lingüística considerable. Pero hubo un hallazgo que inquietó especialmente a los científicos. Cuando un adulto abandonaba su grupo original y se integraba en otro, algo que puede ocurrir por cambios sociales o pérdidas familiares, su forma de hablar cambiaba. En relativamente poco tiempo adoptaba el dialecto del nuevo grupo. Renunciaba a su lengua materna para adaptarse culturalmente. La inteligencia artificial también detectó variaciones según la audiencia. Las ballenas empleaban ciertas secuencias exclusivamente con las crías y otras al comunicarse con adultos no emparentados. Ajustaban su velocidad en función de la emoción, más lenta en momentos de calma, más rápida cuando había tensión y, quizás más revelador, sabían cuándo guardar silencio. Incluso si otros individuos estaban vocalizando cerca, una ballena podía optar conscientemente por no emitir sonido alguno. Ese silencio no era incapacidad, era elección estratégica. La adaptabilidad se volvía aún más evidente ante perturbaciones acústicas humanas. Cuando el motor de un barco comenzaba a vibrar en la superficie, algunos grupos modificaban sus frecuencias para que viajaran mejor a través del ruido. Ante la activación de sonar militar, muchas ballenas reducían o suspendían por completo su comunicación hasta que la amenaza desaparecía. Eso no es simple miedo instintivo. Es evaluación y respuesta deliberada. El lenguaje, en este contexto, es una herramienta de cooperación y supervivencia. Sirve para compartir información, advertir peligros y coordinar acciones. Las ballenas habían estado utilizando esa herramienta durante miles de años mientras la humanidad las escuchaba sin comprender. Y entonces llegó el siguiente paso inevitable. Si podíamos entender su idioma, ¿podíamos hablarlo?
Comprender es una cosa, participar es otra muy distinta. Los científicos enfrentaron una decisión histórica. Durante décadas se habían limitado a escuchar. Ahora existía la posibilidad real de responder en el mismo sistema lingüístico. La inteligencia artificial no solo analizaba patrones existentes, había aprendido sus principios lo suficiente como para generar nuevos mensajes coherentes. Podía crear frases en lenguaje de ballena que respetaban la gramática identificada, aunque nunca antes se hubieran registrado en la naturaleza. La idea de transmitir estos sonidos generó debates intensos dentro del equipo. ¿Podría alterarse la cultura de los grupos? ¿Confundir a las crías en pleno proceso de aprendizaje? ¿Provocar estrés innecesario? Algunos investigadores propusieron esperar años antes de intentar cualquier interacción directa. Otros argumentaron que el descubrimiento era demasiado trascendental para permanecer en silencio. Finalmente decidieron avanzar con extremo cuidado. Seleccionaron secuencias consideradas neutrales o amistosas según los análisis previos. Evitaron cualquier patrón asociado al estrés o conflicto. El plan era simple: reproducir mensajes breves y luego esperar. Si se detectaba cualquier señal de alteración, el experimento se detendría inmediatamente. La primera prueba se llevó a cabo en una mañana tranquila, con aguas claras que permitían buena visibilidad. Hidrófonos distribuidos en el área grababan cada vibración. 3 cachalotes adultos llevaban dispositivos de seguimiento. Las cámaras estaban listas. Se transmitió una coda sencilla, clasificada previamente como saludo pacífico. Luego vino la espera. Menos de 2 minutos después, una gran hembra, una figura conocida y estudiada durante años, se aproximó al barco. Emitió clics. No utilizó su patrón habitual. Repitió exactamente la secuencia generada por la inteligencia artificial. 3 veces. Luego hizo una pausa y añadió una nueva combinación que en grabaciones anteriores había sido identificada como una invitación a acercarse. El equipo intercambió miradas de incredulidad. Se envió un segundo mensaje, ligeramente más complejo. La respuesta llegó casi de inmediato. La ballena modificó el patrón, lo amplió y añadió elementos registrados en conversaciones más largas entre individuos salvajes. Poco después, 2 miembros adicionales del grupo se unieron, vocalizando activamente y orientándose hacia el origen del sonido. Durante 18 minutos completos se desarrolló un intercambio sostenido. No era eco, no era simple imitación, era diálogo. Por primera vez, los humanos habían hablado en idioma de ballena y habían sido comprendidos. La emoción a bordo era inmensa. Se había cruzado una frontera histórica. Pero al caer la noche, cuando los datos fueron analizados con mayor detalle, el entusiasmo comenzó a mezclarse con inquietud. Algunas de las respuestas registradas coincidían con patrones que en el pasado se habían observado cerca de embarcaciones industriales y ejercicios navales. La conversación aparentemente amigable incluía señales asociadas a alerta. Lo que en un principio parecía un logro extraordinario empezó a revelar un trasfondo mucho más complejo. Al cruzar millones de codas almacenadas con información sobre rutas marítimas, plataformas petroleras y maniobras militares, los investigadores comenzaron a ver una correlación inquietante. No se trataba de casos aislados ni de coincidencias estadísticas. Había un patrón consistente. Las ballenas que habitaban zonas de intenso tráfico marítimo utilizaban con mayor frecuencia ciertas secuencias asociadas al estrés. Estos patrones se caracterizaban por ritmos más rápidos, pausas más cortas y repeticiones más insistentes. La inteligencia artificial los clasificó como señales de alta tensión, potencialmente diseñadas para advertir o coordinar respuestas dentro del grupo. Aún más reveladoras fueron las grabaciones realizadas en áreas donde se empleaba sonar militar activo. Durante décadas, en distintos océanos y en distintos momentos históricos, se registraron prácticamente las mismas codas cuando las ondas de sonar atravesaban el agua. Cachalotes en el Atlántico utilizaban secuencias equivalentes a las detectadas en el Pacífico, a pesar de estar separados por miles de kilómetros. Esto sugería algo profundo. No era un comportamiento puramente individual, era conocimiento compartido. Las ballenas que habían experimentado determinados sonidos perturbadores parecían desarrollar un término acústico para describir esa amenaza. Posteriormente, ese patrón aparecía en otros grupos que no habían estado presentes originalmente, como si la información hubiera sido transmitida culturalmente mediante encuentros ocasionales entre comunidades.
Un ejemplo concreto impresionó especialmente a los científicos. Un grupo en el Pacífico Central mostró nuevas codas tras ejercicios navales intensos. Meses más tarde, otro grupo en una región diferente comenzó a utilizar las mismas secuencias ante la aproximación de embarcaciones antes incluso de haber sido expuesto al sonar en cuestión. Las ballenas no solo reaccionaban, se preparaban. También se detectaron codas específicas en presencia de hélices ruidosas, perforaciones submarinas y actividades pesqueras invasivas. Cuando los barcos se acercaban demasiado a zonas de alimentación o cría, ciertas secuencias aumentaban en frecuencia. Si la perturbación continuaba, el grupo entero podía abandonar territorios utilizados durante generaciones. El mensaje era coherente en distintos lugares y momentos. El océano era su hogar, y el humano un intruso creciente. Mientras estos descubrimientos avanzaban en el ámbito de los cachalotes, en aguas europeas se desarrollaba otro fenómeno que alimentó aún más la discusión científica. Desde el año 2020, cerca del estrecho de Gibraltar, múltiples embarcaciones comenzaron a reportar encuentros inusuales con orcas. Las inteligentes orcas se aproximaban a veleros y actuaban directamente sobre el sistema de timón. No eran choques accidentales, mordían componentes estructurales, golpeaban repetidamente la parte posterior del barco y se retiraban solo cuando la embarcación quedaba sin control. Al principio se pensó en comportamiento lúdico o en casos aislados, pero los incidentes se multiplicaron y se extendieron hacia otras costas del suroeste europeo. Cientos de reportes se acumularon en poco tiempo. Las grabaciones submarinas durante estos encuentros revelaron vocalizaciones poco comunes, ausentes en bases de datos anteriores. No parecían llamadas de caza ni señales sociales típicas. Algunas secuencias surgían mientras diferentes individuos participaban de forma coordinada. Después de que un timón quedaba inutilizado, la intensidad sonora aumentaba momentáneamente, como si hubiese una forma de confirmación grupal. El comportamiento se propagó con rapidez. Orcas jóvenes observaban y reproducían la conducta de las adultas. En cuestión de meses, el patrón parecía consolidarse culturalmente dentro de determinados grupos. A diferencia de los cachalotes, cuyos dialectos cambian lentamente, las orcas mostraban una notable capacidad de adaptación en tiempo real. Su cultura era flexible y reactiva. Esto llevó a algunos investigadores a formular una hipótesis cautelosa. ¿Podría tratarse de una forma emergente de comunicación vinculada a la resistencia frente a la actividad humana? Los cachalotes parecían haber advertido durante décadas mediante complejas codas. Las orcas, en cambio, daban la impresión de haber pasado a la acción. La idea resultaba incómoda. Durante siglos, la humanidad consideró el océano como un espacio disponible para exploración y explotación. Los animales marinos eran vistos como parte del paisaje natural, no como agentes conscientes con memoria cultural. Sin embargo, la traducción parcial del lenguaje de las ballenas transformó esa narrativa. Bajo la superficie existían sociedades con dialectos propios, procesos de aprendizaje, transmisión intergeneracional de conocimiento y capacidad estratégica. Y parte de su conversación giraba en torno a nosotros. Los análisis mostraron que las codas en proximidad a actividades humanas presentaban características diferentes a las utilizadas en contextos puramente sociales. Las variaciones en ritmo e intensidad sugerían tensión y coordinación. No era un canto sobre la belleza del océano profundo. Se trataba de hélices, ruido, alteración de rutas migratorias y perturbación de zonas de alimentación. Cada barco no era solo un objeto físico, era un evento comunicativo en la memoria colectiva de las ballenas. Cada motor, una experiencia compartida y potencialmente transmitida. Si los cetáceos habían aprendido a asociar embarcaciones con amenaza, entonces incluso el barco científico formaba parte de la historia. Ya no era un observador neutral, era un participante. Los ataques de orcas comenzaron a parecer menos misteriosos bajo esa luz. Si una especie puede comunicarse eficazmente, puede coordinar respuestas. Y si puede coordinar respuestas, puede desarrollar estrategias. La humanidad se enfrentó entonces a una pregunta inédita. ¿Qué ocurre cuando otra especie inteligente concluye que hemos sobrepasado ciertos límites? El océano nunca estuvo vacío. Siempre fue hogar de seres con cultura y lenguaje. Durante décadas enviaron señales que apenas entendíamos. Ahora, con ayuda de la inteligencia artificial, empezamos a descifrar su significado. No era un saludo, era un límite. La cuestión pendiente es cómo responderemos. ¿Reduciremos el ruido submarino? ¿Replantearemos ejercicios militares? ¿Protegeremos zonas críticas de cría y alimentación?
decisión? ¿O seguiremos actuando como si nada hubiese cambiado? Nos encontramos posiblemente ante un punto de inflexión histórico. Por primera vez, la humanidad dispone de herramientas para comprender estructuralmente el lenguaje de otra especie compleja. No es solo un logro científico, es un desafío ético, porque cuando comprendemos un mensaje, ya no podemos escudarnos en la ignorancia. Las ballenas han hablado durante generaciones, con paciencia y coherencia. Las orcas han demostrado que la comunicación puede convertirse en acción coordinada. El océano ya no susurra, emite una señal clara, y finalmente la estamos escuchando. La pregunta final no es si podemos traducir más codas o perfeccionar algoritmos. La pregunta es si elegiremos cambiar nuestra conducta antes de que las advertencias se transformen en consecuencias más directas. Tal vez esta historia marque el inicio de una nueva relación entre humanos y océano. Una basada no en dominación, sino en comprensión, porque ahora sabemos algo que no sabíamos antes. No estamos solos en el mar.